Buenas a todos. Después de mucho tiempo he vuelto. Me estaban pidiendo que hiciese más videorelatos. De hecho yo quería, pero la universidad me ha perjudicado. Y bueno, he vuelto aquí con uno de los proyectos que tenía en mente. Una versión de un cuento muy popular, El flautista de Amelín. Pero como no, a mi modo de hacer. Espero que les guste esta variación paranormal que le he metido. Y bueno, simplemente que valga la pena. De paso, por compromiso, quiero decir que dedico este vídeo a una compañera mía de Escalofrío, una página paranormal internacional de lengua española, y que se llama concretamente Escarneo, moderadora del mismo chat, y como seguidora de mis historias y fan de los zombies, pues creí que era la más indicada. Espero que te guste a ti también y muchas gracias por el apoyo. El flautista de Amelín, mi propia versión. En tiempos remotos, la vieja ciudad de Amelín sufrió una terrible plaga de ratas. Los habitantes de dicho pueblo estaban aterrorizados ante la imposibilidad de deshacerse de todas ellas. Sin embargo, un día, cuando la noticia ya había recorrido el mundo de boca en boca, un joven se presentó ante ellos. Aquel joven, bien convencido, afirmaba ser capaz de dar fin al problema, pero en su contra pedía una suma elevada de dinero, afirmando ser un trotamundos con necesidades. Los habitantes del pueblo, pese a saber que no podían pagarle de entrada, aceptaron el trato del joven. Fue una sorpresa para todos ver al joven plantarse en plena plaza y ponerse a tocar una suave melodía. Esa flauta negra, que hasta entonces llevaba ocultada, sonaba como las mismas campanas de los cielos. No fueron solo sus habitantes los asombrados, sino que las ratas no tardaron en agruparse alrededor del músico. Estas se levantaron sobre sus patas traseras y miraban hipnotizadas como si fueran capaces de ver las mismas notas tocadas. El joven empezó a caminar y las ratas, como si se tratasen de una especie civilizada, le siguieron en una muy larga fila india. El desfile se hizo eterno por la barbaridad de ratas que se unían. Sin embargo, todas ellas desconocían el terrible final que les esperaba. Cegadas por la música, continuaron hasta llegar al río Weser y caer en su trampa mortal, incapaces siquiera de notar cómo el agua absorbía cada molécula de su aire. Fueron ahogándose una a una. El río acabó tiñéndose del color oscuro del pelaje de todas aquellas ratas tan odiadas, siendo transportadas torpemente ante una despedida, para siempre. Los habitantes estaban muy felices. Sin embargo, los pocos que sabían el precio a pagar no lo estaban. Todos ellos sabían que era imposible pagar cada una de las monedas del acuerdo. Como era de esperar, el joven músico se presentó sin retraso ante los hombres del trato. Hasta ese momento no imaginaron la catástrofe que habían provocado. Se la habían jugado a algo más que a un joven músico de paso. Con palabras obscenas, el no pagado joven se fue lleno de ira del pueblo. Varias amenazas sonaron con un potente eco por todo el pueblo, pero lo peor no había siquiera empezado. Aquel que habían tomado por un simple músico resultaba ser un adorador del demonio, un chico que había pasado su tiempo odiando a la gente, puesto que había sido huérfano tras nacer, abandonado a su suerte y maltratado por la sociedad. Maldiciendo a Dios, decidió seguir el camino del ángel caído. Esta decisión acabó dando grandes resultados al ser visitado por el mismo ente al que adoraba. Le sorprendía su total fe en él, y por ello decidió recompensarle con un instrumento maléfico, una flauta negra de las entrañas de la roca carbonizada del mismísimo infierno, un instrumento capaz de controlar las almas a su voluntad con solo tocar una suave melodía. Claro ejemplo el de las condenadas ratas. El músico caminó por el bosque, sin perder el tiempo por los largos caminos, con la idea de llegar lo antes posible al viejo cementerio. En él descansaban los cuerpos ya fallecidos de los antecesores que una vez habitaron el
pueblo maldecido. Sin tiempo que perder, alzó su endemoniado instrumento de viento para empezar a tocar la melodía de los muertos. Las almas adormecidas de dichas tierras rodearon al misterioso ente, escuchando su melodía dramática pero armoniosa a su vez. El flautista comenzó a caminar y con ello su música se hacía cada vez más débil. Una fuerza interior impulsaba a las almas a seguirle e incapaces de alejarse optaban por seguir sus instintos. Las almas ocuparon los cuerpos putrefactos que encontraron, sin importar si eran acaso los suyos, y con un torpe caminar siguieron al hombre. El camino se hizo largo, para el joven, claro está, y más con su necesidad personal de venganza, que tanto devoraba su mente entonces. Pero no por ello su camino nunca finalizaría. El pueblo, con el sol ya medio decaído, se mostraba silencioso y despreocupado para lo que se le venía encima. Cuando este joven ya había entrado en dicho lugar, algunos de sus habitantes asomaron sus rostros a las puertas y ventanas, con el fin de ver quiénes eran aquella multitud de hombres que caminaran al unísono. El sonido de la flauta era ahora suave y débil. El músico no quería advertir al pueblo entero el solo llegar, aunque los pasos de tanta muchedumbre no fue algo que pudiera ensordecer. El primer grito llegó al poco de encenderse las primeras luces. Varios de los cuerpos que seguían lentamente la música sufrían claros síntomas de degrado. Algunos habían perdido partes de su cuerpo por el camino, y otros directamente yacían de sus tumbas tal como estaban. Ese hecho había delatado la verdad de los sucesos. Varios habitantes del pueblo ya habían salido a la calle, en un nulo intento de ver algo distinto a lo que creían. En cambio otros preferían encerrarse en sus casas con una esperanza de salvación. Los rostros de aquellos que se aventuraron a salir no tenían precio para el flautista. Si no fuera por la necesidad de seguir tocando, de seguro, les hubiera dedicado sus más crueles carcajadas. Sin embargo, fueron los habitantes quienes dedicaron al flautista sus gritos de pánico y terror. El flautista era feliz de ver que su plan empezó a tener efecto, y en breve continuaría con un terrible ataque. Los gritos de los habitantes ascendían tanto en cantidad como en calidad, volviendo a la música del flautista un tanto negligible al oído. Sin embargo, el gran resultado que estaba logrando no le permitió fijarse en dicho efecto. Los muertos empezaron a enloquecer, incapaces de oír la música del flautista, y apretaron a correr, como si sus cuerpos se incendiaran, y en direcciones aleatorias, placando por accidente a su líder. Este perdió el equilibrio y con un golpe contundente vio hacerse pedazos su preciada flauta. El instrumento, como si de cristal se tratase, se partió en varios trozos, dejando escapar una escasa niebla negra. El mismo joven acabó volviéndose parte de dicha niebla, y como arte de magia, los cuerpos que corrían por las calles perdieron su vida. Sin embargo, y pese a su derrota, el flautista logró vengarse de los que le habían traicionado su trato, puesto que al escampar todos sus cadáveres por el pueblo, empezó un derivado de la peste. La gente enfermó, y algunos privilegiados lograron huir a tiempo de enfermar. Aun así, ese fue el fin de Jaime. Fin. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta historia. Algunos ya conocían la real, la mía es una simple versión retocada. Y bueno, solo agradecer de nuevo que estén aquí escuchándome tras tanto tiempo de ausencia, temas de universidad. Y eso es todo. Simplemente volver a dar otra vez las gracias y confiar en que sigan esperando mis trabajos, que de seguro seguirán apareciendo. Muchas gracias. Cuídense.